El taxi se detuvo frente al edificio Cristal a las 14:47 de un martes de octubre. Lucía observó la fachada de vidrio espejado reflejando un cielo grisáceo, mientras sus dedos presionaban el maletín de cuero contra su pecho. Era nuevo, caro, italiano. Todo aquello que ella nunca habría podido poseer hacía 5 años. La recepcionista levantó los ojos de su computadora y reconoció al instante a la mujer que entraba, aquella con el cabello castaño peinado en ondas perfectas, piel brillante de quien duerme bien y se levanta sin miedo, ojos que ya no pedían disculpas por existir. Pero no era solo eso. Era la forma en que caminaba. Como si el suelo bajo sus pies fuera de su propiedad. «Buenos días, señora Méndez», dijo la recepcionista, levantándose automáticamente. «¿Está todo bien?» Lucía sonrió. Una sonrisa que no alcanzaba los ojos porque tenía mucho trabajo en ella. Calibrada, pulida, lista. «Todo está perfecto, gracias, Sandra». Conocía el nombre de todas las empleadas. De todas sus amigas. De todos sus sueños. Porque Lucía había aprendido algo crucial en esos 5 años. La gente ve lo que permites que vean. Si caminas como quien posee el lugar, comienzan a creer que realmente lo posees. Y si lo creen, bueno, entonces siempre lo poseíste. Lucía entró al ascensor ejecutivo. Presionó el botón del 22º piso. Mientras subía, observó su reflejo en el espejo de vidrio ahumado. Alta. Delgada. Llevando un traje Prada gris que costaba más que el alquiler de mucha gente. Pendientes de perlas. Bolso de cuero genuino. Los anillos no eran de oro barato. Eran de oro blanco con diamante. 2 quilates. Se lo había dicho a la joyera, quien le había dedicado una sonrisa de quien finalmente comprende. Esa mujer en el reflejo no era Lucía Silva. O mejor dicho, lo era. Pero era una versión completamente diferente de aquella que había sido expulsada de casa embarazada de 7 meses por un hombre que había prometido la eternidad. El ascensor anunció la llegada con un bip suave. La puerta se abrió al piso ejecutivo. Su piso. Despacho de abogados Méndez y Asociados. 15 abogados. 30 empleados. Y Lucía como socia propietaria. Cruzó el pasillo con el maletín en la mano. No porque no tuviera nadie que lo llevara, tenía una secretaria esperando, sino porque todavía le gustaba hacerlo sola. Recordarse a sí misma en situaciones donde nadie la ayudaba porque nadie la veía como digna de ayuda. El comienzo silencioso y el encuentro devastador. Para entender a Lucía Méndez en el presente, había que retroceder 5 años. Pero no solo 5. Había que retroceder hasta la infancia, al momento en que aprendió a ser invisible. Su madre murió a los 42 años. Cáncer de mama. Lucía tenía 17. Su padre, un hombre de silencios largos y alcoholismo silencioso, no lloró. Simplemente se encerró aún más en sí mismo, cerrándose como una puerta de hierro. Dejó a su hija para que cuidara de la casa, de la ropa, de la comida, de la vida que desaparecía lentamente por las grietas de las ventanas. Lucía trabajó como vendedora en una tienda de ropa mientras cursaba Derecho por la noche, una hazaña que nadie consideraba sorprendente porque nadie la veía lo suficiente para sorprenderse. Era esa chica callada que hacía todo bien y nunca se quejaba. Gris. Invisible. Perfecta para tareas ingratas. Cuando su padre murió, infarto a los 63, Lucía tenía 24 años, era recién graduada en Derecho, y estaba tan acostumbrada a estar sola que ni siquiera sintió el golpe tan profundamente como debería haberlo sentido. Fue entonces cuando conoció a Rodrigo. Apareció en una cena de graduación de una colega, en un restaurante demasiado caro para Lucía, con una sonrisa que parecía dibujada de felicidad. Tenía ojos castaños, cabello negro ligeramente ondulado, y esa confianza que viene de quien creció con suficiente dinero para nunca cuestionar su lugar en el mundo. «Pareces perdida», dijo él, ofreciéndole una copa de vino blanco que ella no había pedido.
Como si no quisieras estar aquí. No es eso, respondió Lucía, sorprendida de que alguien le dirigiera la palabra de forma tan directa. Es que estoy observando a la gente. Observando. Él sonrió más. Nadie observa así. La mayoría de la gente solo mira. Fue en ese momento que Lucía comprendió que él era inteligente. Y cuando descubrió, en los días siguientes, que él también la encontraba interesante, aquello pareció un milagro. Rodrigo Ferreira Alves venía de una familia tradicional paulista. Su padre era empresario. Su madre había sido modelo en París. Él mismo trabajaba como ejecutivo en una empresa de consultoría, ganando en un mes lo que Lucía ganaría en un año. Tenía apartamento en Jardín Paulista. Un coche que costaba más que el inmueble donde Lucía vivía con 3 colegas de la universidad. Cuando comenzó a salir con ella, Lucía creyó que había cometido un error. Que él se daría cuenta, en algún momento, de que ella era alguien común. Gris. Hija de nadie. Huérfana. Sin conexiones, sin familia importante, sin ninguna razón real para merecerlo. Pero él no se dio cuenta. O simplemente no le importó. Eres diferente, le decía, besando su rostro cuando ella estaba demasiado maquillada por el nerviosismo. No eres como las otras chicas. No finges. Lucía lo amó con la intensidad de alguien que cree haber recibido gracia divina. Y porque lo amaba así, sacrificó todo, la carrera que estaba comenzando, los amigos que había construido lentamente, la dignidad que había aprendido a tejer como armadura. Dejó el pequeño apartamento compartido y se mudó al de él. Abandonó el despacho donde había conseguido unas prácticas en una pequeña firma de abogados. No tienes que trabajar, dijo Rodrigo. Déjame cuidar de ti. Aquello debió haber sido una señal. Pero para Lucía, que había pasado toda su vida cuidando de sí misma en silencio, ser cuidada parecía lo más cercano al amor que conocía. Se casaron en una pequeña ceremonia en el registro civil, porque, según Rodrigo, las bodas grandiosas eran vulgares e innecesarias. Su madre no apareció. Él dijo que estaba de viaje. Después, Lucía descubriría que estaba en casa, y simplemente se había negado a ir. En el primer año de matrimonio, Lucía fue feliz de una forma que le parecía surreal. Se despertaba al lado de alguien que la deseaba. Iba de compras a tiendas por las que antes solo paseaba por el escaparate. Recibía a amigas para tomar café en un apartamento con vistas a toda la ciudad. Compraba ropa. Se hacía la manicura. Se convirtió, finalmente, en la mujer que siempre había creído que debía ser para merecer estar viva. Pero en el segundo año, o tal vez había comenzado ya en el primero, y ella simplemente no quiso verlo, Rodrigo comenzó a cambiar. Pequeñas cosas al principio. Comentarios sobre cómo se vestía. ¿Ese vestido no es muy adulto para ti? Parece disfraz de niña. Crítica sobre sus hábitos. ¿Por qué insistes en trabajar pro bono para esa gente pobre? Me estás avergonzando. Y luego, luego los insultos comenzaron en tono de broma. Eres tan común, ¿sabes? A veces me pregunto qué estaba pensando cuando me casé contigo. Lucía intentaba corregirse. Usaba ropa más cara. Hablaba menos en reuniones sociales. Aprendía a quedarse en silencio mientras él hablaba con sus amigos sobre cosas que ella no comprendía. Sobre holdings, sobre propiedades en el extranjero, sobre gente importante que ella nunca conocería. Y aún así, nada era suficiente. La verdad que Lucía descubrió muy lentamente, y luego de forma devastadora, era que no había sido amada. Había sido poseída. Y la posesión, para alguien como Rodrigo, era algo de lo que te cansas muy rápidamente. En el tercer año de matrimonio, él comenzó a no volver a casa. Pasaba la noche en reuniones de trabajo que terminaban a la 1 de la mañana. Sus llamadas cesaban. Dejaba de responder mensajes durante el día. Y cuando volvía a casa, olía a perfume que no era el suyo. Lucía no era ingenua.
pero tampoco era lo suficientemente fuerte aún para confrontarlo. Porque confrontarlo sería admitir que su milagro había expirado, que volvía a ser invisible. Y aquello era más duro que cualquier infidelidad. Así que cuando descubrió que estaba embarazada, un accidente, un preservativo roto en una de las pocas noches en que él todavía la tocaba, Lucía pensó que tal vez aquello podría salvarlo todo. Un bebé. Alguien que la necesitaría. Alguien para quien ella sería importante. Fue un error pensar así. Lucía esperó hasta el segundo trimestre para contarlo. Quería estar segura. Quería haber escuchado el corazón del bebé latiendo en la máquina de ultrasonido y estar segura de que era real. Buscó a Rodrigo en la oficina donde él trabajaba. Hacía meses que él no quería que ella lo visitara allí. Decía que era inapropiado, que distraía a los colegas. Pero aquel día de martes soleado, en febrero, Lucía se bajó del taxi con la foto del ultrasonido en el bolso y el coraje hecho de esperanza en el pecho. Subió hasta el 30º piso. Pasó por la recepción con una sonrisa que había aprendido a fabricar perfectamente. Y se detuvo ante la puerta de vidrio transparente del despacho ejecutivo donde Rodrigo pasaba sus días fingiendo que el mundo estaba lleno de posibilidades. No estaba solo. Su colega, Beatriz, rubia, hija de un ministro, con ese tipo de belleza que venía de generaciones de privilegio, estaba sentada en su regazo. Y se besaban de esa forma en que las personas que no se preocupan por ser descubiertas se besan. Porque cuando eres quien eres, cuando vienes de donde vienes, el descubrimiento nunca es realmente un problema. Es solo un inconveniente menor. Lucía golpeó la puerta. No se separaron de inmediato. Fue lento, casi desdeñoso en su lentitud, la forma en que Beatriz se levantó. Como Rodrigo se limpió la boca con el dorso de la mano. Como ambos la observaron de arriba a abajo, como quien nota una mancha en el suelo y solo quiere que desaparezca de la vista. Lucía. Rodrigo dijo el nombre como si fuera una sílaba extraña. Algo que nunca había aprendido a pronunciar correctamente. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo, ella respondió. La voz le salió firme. Pero temblaba. Todo su cuerpo gritaba de humillación. No es un buen momento, dijo él. Ni siquiera se levantó. Es importante, insistió Lucía. Rodrigo suspiró, ese suspiro que ella había aprendido a reconocer como el sonido de la irritación de alguien cuyo tiempo es demasiado precioso para desperdiciarlo con personas insignificantes. Se levantó, y Lucía vio que su cabello estaba despeinado. La camisa tenía el primer botón desabrochado. Y en su cuello había una marca roja, un chupetón, esa cosa que hacen los adolescentes. La sacó del despacho con la mano áspera en el codo. En el pasillo vacío, iluminado por luces que hacían que todo pareciera cine de horror, Rodrigo finalmente le dirigió toda su atención. ¿Qué es? Demandó. Lucía le extendió la foto del ultrasonido. Sus manos temblaban tan violentamente que casi la deja caer. Estoy embarazada, dijo. De nuestro hijo. Ella esperó, por una fracción de segundo, absurdamente, que él sonriera, que la besara, que aquello fuera ese momento de cine donde todo cambia, donde la vida de él, que había sido tan vacía de significado a pesar de todo el dinero, finalmente ganaba propósito. Lo que Rodrigo hizo fue reír. No era una risa alegre. Era una risa que venía de un lugar tan profundo de desprecio que Lucía sintió como si él hubiera entrado en su cuerpo y se estuviera riendo desde dentro de ella misma. ¿Hiciste qué?, preguntó, y cuando vio que ella no respondía, repitió, ¿te embarazaste? Sin mi permiso. Permiso. La voz de Lucía salió pequeña. Sí, Lucía. Mi permiso. Él avanzó un paso, y ella retrocedió, chocando su espalda contra la pared de vidrio del pasillo. A través del vidrio, podía ver a personas en sus despachos, fingiendo que no escuchaban. ¿Sabes lo que esto significa? Ella lo sabía. Sabía exactamente lo que significaba.
Significaba que ella había cometido el error supremo. Significaba que todo, cada sacrificio, cada vez que se había silenciado a sí misma, cada noche que había fingido que su cuerpo no le pertenecía, que no tenía deseos propios, todo eso había sido por la razón equivocada. «Voy a hacer que abortes», dijo Rodrigo, y la frialdad en su voz era tan absoluta que Lucía sintió como si cayera. «Mañana. Vas al médico». «Yo. No quiero», susurró Lucía. Y entonces Rodrigo hizo algo que Lucía nunca olvidaría, algo que se convertiría en la cicatriz de oro que llevaría en su memoria para siempre. Él sonrió. Una sonrisa lenta, predatoria, de quien finalmente se quita la máscara y revela aquello que siempre estuvo escondido debajo. «Lo que tú quieres no importa», dijo él, y cada palabra era como una puñalada. «¿Crees que importa? ¿Crees que me importas? Tú no eres nadie, Lucía. Una chica común que se crió en un apartamento de barrio bajo y que tuvo la suerte de que yo la notara. ¿Y ahora crees que puedes atraparme con un bebé? ¿Crees que un bastardo va a hacer que te conviertas en alguien importante?» Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Lucía sin que ella pudiera controlarlas. «Tu madre debió haber sido igual que tú», continuó Rodrigo, «porque cuando alguien comienza a herir, aparentemente nunca para. Una mujer demasiado común para que mi padre la notara de verdad. Alguien que nunca fue nada. Y tú. Serás lo mismo. Envejecerás, serás cada vez más invisible, y morirás como naciste, siendo absolutamente nadie». «Por favor», suplicó Lucía. «Vas a abortar», prosiguió Rodrigo, ignorándola por completo. «Y después vas a darme el divorcio. Y vas a desaparecer de mi vida. Porque no quiero rastro tuyo en ella. Estás acabada para mí, Lucía. Eres como una prenda que descubrí que no me queda. Y ahora, eres peor aún. Eres una prenda que está intentando atrapar mi cuello». Él la soltó, empujándola ligeramente contra la pared, y regresó a su despacho. A través de la puerta de vidrio, Lucía lo vio besar a Beatriz de nuevo. Como si aquella escena de crueldad, hubiera sido solo una pausa molesta en su día. El descenso a la oscuridad y el nacimiento de Clara. Lucía no fue al médico para abortar. Salió del despacho de él en un estado que ni siquiera era llorar. Era una disociación completa del cuerpo, como si su espíritu hubiera simplemente abandonado su carne y la hubiera dejado andando sola por las calles de Sao Paulo. Caminó durante horas. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía volver a su apartamento. Porque su apartamento tenía sus reflejos en cada espejo. Esa versión de Lucía que había intentado ser digna de Rodrigo Ferreira Alves. Y esa versión estaba muerta. Finalmente, sus piernas fallaron. Se vio sentada en un banco de una plaza, en el barrio de Consolacao, observando a niños jugar mientras sus madres conversaban y reían como si el mundo no fuera una serie continua de traiciones. El bebé se movió dentro de ella. Una sensación que antes era mágica, ese susurro de vida, ahora era solo una acusación. Un recordatorio de que ella había hecho una niña sin estar segura de que era seguro hacerlo. De que había traído a alguien a la vida, pensando que un hombre que no la amaba sería suficiente padre. Aquella noche, Lucía durmió en una estación de metro. Otras mujeres dormían cerca, mujeres en situación de calle, mujeres que la ignoraban con la misma invisibilidad con la que el mundo siempre la había ignorado. Se sentó entre ellas, abrazando su propio cuerpo mientras el bebé se movía dentro de ella como una criatura asustada intentando escapar. Cuando amaneció, gris, húmedo, vacío, Lucía caminó hasta la casa de una colega de la facultad. Camila. No eran amigas cercanas, pero Camila había sido amable. Esa clase de bondad rara que no pide nada a cambio. ¿Puedo quedarme un tiempo?, preguntó Lucía, y su voz era la de alguien que había olvidado cómo pedir cosas. Cómo tener derecho a cualquier cosa. Camila no hizo preguntas. Solo ofreció un té, un lugar donde acostarse, y esa clase de silencio que significa compasión. En los días siguientes,
Lucía intentó regresar. Intentó hablar con Rodrigo de nuevo. Intentó, de alguna forma inexplicable, hacerse digna de ser mantenida. De apoyo. De cualquier cosa que no fuera el abandono completo. Rodrigo no respondió sus llamadas. Descubrió después, porque una colega de la oficina de él tuvo piedad y le contó, que él había dicho a todos que Lucía había tenido un brote emocional y necesitaba tiempo en un establecimiento de salud mental. Había transformado su abandono en una cuestión de clemencia. Como si él fuera el misericordioso en esa historia, y ella solo una mujer demasiado débil para lidiar con la vida conyugal. Su dinero, que había depositado en una cuenta conjunta por ingenuidad y confianza, fue bloqueado. Rodrigo no respondió cuando ella pidió su parte. Simplemente bloqueó esa puerta. 3 semanas después, Lucía recibió una notificación de desalojo. Rodrigo se había ido de la casa, descubrió después, con la ayuda de un abogado muy competente. Y los documentos del apartamento estaban solo a su nombre. Él tenía todo el derecho legal de echarla. La notificación fue dejada bajo la puerta por un oficial de justicia. Lucía estaba acostada en el sofá de la casa de Camila, ahora embarazada de 7 meses y medio, el cuerpo hinchado y pesado, cuando leyó esas palabras frías que significaban que no tenía lugar en el mundo. Tenía 48 horas para irse. La madre de Camila ofreció una habitación en el fondo de su casa. Era un cuarto pequeño, húmedo, que olía a moho y abandono. Había una cama individual con un colchón fino. Una ventana que daba a un callejón. Y ese tipo de silencio propio de personas que sabes que están haciendo caridad y esperan que permanezcas agradecida indefinidamente. Lucía aceptó porque no tenía opción. Sus pensamientos en aquellos días eran como cicatrices abiertas que no cicatrizaban. Pasaba horas acostada en la cama, observando el techo manchado de humedad, y pensaba en formas de no volver a despertar. No era que quisiera suicidarse, era que no podía encontrar una razón por la que debiera seguir viva. Tenía 27 años. Estaba embarazada. No tenía dinero. No tenía casa. No tenía familia. No tenía trabajo. Solo tenía un cuerpo que le pertenecía de una forma que nunca le había pertenecido antes, porque ahora era compartido con una niña que temía no poder alimentar. Y tenía la certeza absoluta, esa certeza que solo viene después de ser destruida por alguien que supuestamente la amaba, de que ella era irrelevante. Las clases de derecho que había tomado parecían bromas ahora. Todas esas horas estudiando para defender personas como ella, se descubrió, y ella misma no podía defenderse. No podía ni siquiera lograr que el hombre que le había prometido la eternidad respondiera a una llamada telefónica. Lucía consideró, seriamente consideró, no ir a los controles prenatales. Simplemente dejar que el bebé fuera expulsado de ella de forma natural. Dejar que el cuerpo fallara, como había fallado en todo lo demás. Permitir que el universo resolviera qué hacer con ambas. Pero Camila no lo permitió. Camila, que tenía su propio trabajo, su propia vida, sus propios problemas, simplemente la llevaba a las citas. Sostenía su mano cuando Lucía comenzaba a llorar durante el ultrasonido. Hablaba con la doctora cuando Lucía solo podía murmurar respuestas monosilábicas. «Vas a salir de este hoyo», dijo Camila una noche, mientras ambas estaban en la cocina de su madre, y su madre cocinaba para las 3. «Sé que ahora no lo parece, pero lo harás». «¿Cómo?», preguntó Lucía. Y la pregunta era sincera. Era una pregunta sobre física, sobre leyes del universo. ¿Cómo se espera que un cuerpo sin soporte se levante? No lo sé, respondió Camila honestamente. Pero lo harás. Porque eres más fuerte de lo que crees. Lucía quiso discutir. Quiso explicar que la fuerza es algo que se tiene o no se tiene, no algo que se puede crear por mera voluntad. Pero no tenía energía para discutir. Así que solo puso su mano en su vientre, donde el bebé se movía, e intentó creer que Camila tenía razón, aun sabiendo que no la tenía.
En el 8º mes, Lucía recibió una carta de un abogado. Formalidad. Rodrigo estaba pidiendo el divorcio. Estaba ofreciendo una pensión mínima, lo mínimo que la ley exigía, hasta que la niña cumpliera 18 años. Nada más. Ninguna compensación. Ninguna responsabilidad por su abandono. Solo el dinero que el Estado lo forzaba a pagar. Lucía afirmó. Porque estaba demasiado débil para luchar. Porque toda lucha requería una energía que no tenía. Porque cuando estás lo suficientemente rota, simplemente aceptas. La niña, una niña, nació en un hospital público, en una sala donde había otras mujeres gritando sus propios abandonos a través de las contracciones. Lucía gritó también. No de dolor, bueno, no solo de dolor. Gritó porque el cuerpo sabe ciertas cosas que la mente intenta negar. Su cuerpo sabía que estaba completamente sola. Que no había nadie esperando a esa niña. Que solo era ella, en un hospital público, trayendo una vida al mundo en una cama que no era suya, en un país que no reconocía su existencia. Cuando la niña nació, pequeña, roja, enfurecida con el mundo, y fue colocada en el pecho de Lucía, algo se rompió y se unió de nuevo de una forma irreconocible. Es perfecta, susurró Camila, que había permanecido a su lado durante todo el parto. ¿Cómo quieres llamarla? Lucía observó aquel rostro minúsculo. Esos ojos que aún no podían enfocar correctamente. Esa boca pequeña que buscaba nutrición que Lucía tendría que darle. Clara, respondió. Voy a llamarla Clara. Porque Clara significaba luz. Y Lucía había decidido que, si ella había sido enviada a la oscuridad, al menos su hija merecería tener un nombre que significara lo opuesto. La ascensión de Lucía Méndez, la abogada implacable. Los primeros meses con Clara fueron ese tipo de dolor que no es dramático. No es ese dolor de una ruptura aguda. Es ese dolor de erosión continua. El dolor de despertarse cada 3 horas porque el bebé estaba lloriqueando, el dolor de sus senos agrietándose mientras amamantaba, el dolor de no saber si tendría suficiente dinero para comprar fórmula el mes siguiente. Lucía dormía en la sala de la madre de Camila. Camila dormía en otra habitación. Y Clara dormía en un cochecito prestado que a veces se balanceaba de forma desequilibrada, pero que era todo lo que Lucía tenía. La madre de Camila, doña Marta, era una mujer de 60 y tantos años, con cabello blanco y un rostro que había soportado mucha vida. Había sido costurera. Había criado a Camila sola después de que el padre de Camila había muerto. Y miraba a Lucía con una compasión que no era piedad, era reconocimiento. Reconocimiento de que ambas habían sobrevivido a cosas que solo se sobreviven por la obstinación ridícula de seguir respirando. Necesitas trabajar, dijo doña Marta una mañana, mientras Lucía se sentaba en su cocina, con los pechos inflamados y los ojos hinchados por el insomnio. ¿Cómo voy a trabajar?, preguntó Lucía. ¿Quién va a cuidar de Clara? Yo, respondió doña Marta. He tenido este trabajo toda la vida. Y soy buena en eso. Lucía lloró, porque en los últimos meses parecía ser lo único que su cuerpo podía hacer bien. Doña Marta la puso a trabajar en un pequeño despacho, conocido de un colega. El trabajo era miserable. Era solo redactar documentación, organizar archivos, hacer café para los abogados que no la veían como un ser humano. Pagaba muy poco. Pasaba 10 horas al día haciéndolo y recibía lo suficiente para cubrir algunas cuentas. Pero era trabajo. Era movimiento. Era una pequeña cosa que significaba que ella estaba intentando estar viva. 2 meses después en ese trabajo, uno de los abogados más antiguos de la firma, un hombre de 70 años llamado señor Durval, le pidió que reorganizara una base de datos de casos que había sido descuidada. Lucía hizo el trabajo. Luego, cuando el señor Durval la llamó a su despacho y le preguntó si era titulada, ella admitió que tenía un diploma en Derecho que había obtenido antes de que la vida desapareciera. El señor Durval la observó por un largo tiempo.
Tenía ojos que parecían haber visto mucho, y una forma de mirar que no juzgaba, solo observaba y comprendía. ¿Por qué no estás ejerciendo?, preguntó. No tengo recursos, respondió Lucía simplemente. Recursos, repitió él, como si estuviera degustando una palabra en un idioma extranjero. ¿Tienes un bebé? Tengo. ¿Estás sola? Sí. El señor Durval se rascó la mandíbula, donde había una barba de 3 días. Puedo ofrecerte unas prácticas remuneradas. Vas a trabajar en casos pequeños, causas de familia, divorcios, custodia de niños. Cosas que las firmas grandes consideran por debajo de ellas. Pero ganarás experiencia. Y ganarás suficiente dinero para no estar más a merced de nadie. ¿Por qué?, preguntó Lucía. El señor Durval sonrió ligeramente. Porque mi hija fue dejada por su marido cuando estaba embarazada de 7 meses. Tuvo que empezar de cero. Y porque nadie la ayudó, nadie le ofreció una mano. Así que cuando veo a una mujer como tú, que aún destrozada encuentra fuerza para venir a trabajar, para cuidar de una niña sola, bueno, soy demasiado viejo para desperdiciar la oportunidad de hacer la diferencia. Lucía aceptó. La construcción del imperio y la venganza poética. Los años que siguieron no fueron especialmente mágicos. No hubo momentos de transición suave. Solo había trabajo. Mucho trabajo. De día, Lucía atendía el mostrador, redactaba documentos, preparaba procesos. De noche, después de recoger a Clara de casa de doña Marta, estudiaba. Retomaba la barra de estudios para construir una carrera de verdad en derecho. Leía procesos hasta que sus manos dolían. Anotaba jurisprudencias hasta que su visión se nublaba. Clara crecía a su alrededor, la niña que había nacido en la oscuridad y que parecía determinada a hacer luz. A los 2 años, ya hablaba en frases completas. A los 3, reconocía letras. A los 4, leía palabras pequeñas mientras su madre estudiaba a su lado, explicando lo que significaba cuando señalaba frases que no entendía. El señor Durval se convirtió en una especie de mentor. No era paternalista, no ofrecía piedad. Ofrecía exactamente lo que Lucía necesitaba: un trabajo serio, crítica constructiva, y la rara cualidad de creer que ella era capaz de más. 5 años después de dejar a Rodrigo, Lucía había ahorrado lo suficiente para hacer un depósito para un pequeño espacio de oficina. No era grande. Eran solo 2 habitaciones en un edificio antiguo en el barrio de Brás. Pero era suyo. Absolutamente suyo. Lo nombró Méndez y Asociados. La primera asociada era solo ella misma y doña Marta, que dejó su trabajo de costurera para ser la recepcionista. No tenían dinero para marketing sofisticado. No tenían conexiones con los grandes clientes. Solo tenían casos que nadie más quería. Mujeres pobres pidiendo pensión de hijos que padrastros nunca pagaban, madres divorciadas luchando por la custodia de sus hijos, personas que el sistema había olvidado. Lucía ganaba cada caso como si fuera la guerra final. Porque para sus clientes, lo era. Cada victoria era la diferencia entre comer o no a fin de mes. Entre tener un lugar donde dormir o dormir en un metro. Con el tiempo, su reputación se expandió más allá de los casos de divorcio. Comenzó a tratar con derecho inmobiliario. Luego con derecho laboral. Luego con casos criminales menores. 8 años después de abrir su despacho en la calle pequeña de Brás, Lucía se había expandido a 3 habitaciones. Tenía 5 abogados trabajando para ella. Tenía un equipo administrativo competente. Y comenzaba a ganar el tipo de dinero que, años antes, había creído que pertenecía solo a personas como Rodrigo Ferreira Alves. El punto era que ella se había convertido en alguien. Alguien que importaba. Alguien que la gente necesitaba. Alguien que, al entrar en una sala, la gente se levantaba. Cuando Lucía tenía 41 años, el mercado inmobiliario en Sao Paulo comenzó a cambiar.
Ella no estaba buscando inversiones inmobiliarias. Estaba buscando seguridad. Una forma de garantizar que nunca más podría ser echada de un lugar. Que nunca más estaría sin hogar. Comenzó pequeño. Compró propiedades embargadas. Revisó títulos legales meticulosamente. Compró por 1/3 del valor de mercado. Vendió con ganancias. Reinvirtió. Mientras tanto, su despacho de abogados seguía creciendo. 20 abogados. 50 empleados. 3 pisos en un edificio en el barrio de Pineiros. A los 45 años, Lucía era una mujer rica. Y su ambición se había transformado en poder. Poder suficiente para que nunca más nadie pudiera herirla de la forma en que Rodrigo la había herido. Fue entonces cuando uno de sus asesores inmobiliarios, un hombre joven y competente llamado Felipe, le presentó una propuesta. Hay un edificio, dijo Felipe. Torre Cristal, Crystal Tower. Lo conoce. Lucía lo conocía. Un edificio notable, con apartamentos caros y una ubicación ideal. El propietario actual es el Grupo Ferreira. Pero el grupo tiene dificultades financieras. Necesitan vender. Lucía sintió que su corazón hacía algo extraño en su pecho. ¿Ferreira? Preguntó. ¿Qué tipo de Ferreira? La empresa pertenece a Rodrigo Ferreira Alves, respondió Felipe. Él es el principal accionista. Sus inversiones no han ido bien. Nuestro análisis muestra que usted podría reunir un sindicato de inversores y comprar la Torre Cristal y tal vez los otros 2 edificios también. Lucía puso su mano en su pecho. Podría comprar la Torre Cristal. Y al hacerlo, sería dueña del lugar donde Rodrigo Ferreira Alves estaba viviendo. El descenso del tirano y la inversión de roles. La transacción se completó en 6 meses. Lucía reunió inversores silenciosos. Presentó un plan de negocio sólido. El edificio cambió de manos. Rodrigo Ferreira Alves recibió una carta informando que su propiedad había sido vendida y que había un cambio de administración. Él no sabía quién era la nueva propietaria. Lucía aseguró el anonimato absoluto. Lucía contrató un equipo de administración con una regla clara. Cualquier infracción, cualquier retraso de pago, cualquier violación del reglamento, resultaría en un procedimiento de desalojo rápido. Lucía esperó. La primera correspondencia llegó 3 semanas después. Rodrigo se había retrasado un día en el pago de su alquiler. Un solo día. Un aviso profesional, cortés, implacable fue enviado. Rodrigo se puso nervioso. Pidió hablar con la gerente, intentando descubrir quién había comprado el edificio. Solo inversores, le respondieron. Lucía programó una reunión. Llamó al gerente y le dio instrucciones. Quiero que invite al señor Rodrigo Ferreira Alves a una reunión. Dígale que la propietaria quiere discutir posibles mejoras en el contrato de alquiler. Ofrézcale un descuento si acepta reunirse conmigo el próximo jueves. Dígale que es personal. Jueves llegó con lluvia. Lucía estaba en su despacho, mirando la ciudad. Rodrigo entró en la sala con la misma confianza que había llevado 20 años atrás. Se detuvo cuando la vio. «¿Lucía?», dijo él, con incredulidad. «Por favor, siéntese», respondió ella, gesticulando hacia la silla frente a su escritorio. Usted es quien compró el edificio». «Sí», confirmó Lucía. «¿Cómo?», preguntó Rodrigo, con urgencia. «¿Cómo conseguiste el dinero?». «Lo gané», respondió Lucía. «Trabajé, invertí, planifiqué, todo aquello que usted nunca creyó que yo fuera capaz de hacer». Lucía se levantó y se acercó a la ventana. «Cuando usted me echó de su casa embarazada», dijo ella, con voz tranquila, «me quitó todo. Me quitó dignidad, seguridad. Usted me enseñó que el mundo estaba lleno de hombres que podían ser crueles sin consecuencia». Se dio la vuelta para enfrentarlo. «Lo que yo hice fue aprender a luchar. Y cuando vi la oportunidad de comprar este edificio,
Y descubrí que usted vivía aquí. Me pareció justicia poética. Su alquiler va a aumentar en un 15% en su próximo contrato de renovación. Usted será sujeto a las mismas reglas rigurosas que cualquier otro inquilino. ¿Qué quiere de mí?, preguntó Rodrigo. Ahora había verdadero miedo en su voz. La cosa divertida, respondió Lucía, es que no quiero nada de usted. Pero va a despertar cada mes, cuando pague su alquiler, sabiendo que está pagándome a mí. La mujer que usted echó de su casa. La mujer que usted dijo que era nadie. Y usted vivirá en este edificio, sabiendo que pertenece a ella. Que usted es solo un inquilino en mi edificio. Rodrigo salió en silencio. Lucía lo vio desaparecer. Y no sintió satisfacción. La verdadera victoria era que ella había dejado de necesitarlo para definir quién era. La victoria final y el legado. La historia se extendió por Sao Paulo. La mujer humillada por un hombre rico que se había vuelto tan exitosa que había comprado el edificio donde él vivía. Lucía se convirtió en un símbolo de resistencia. 10 años después, Lucía recibió una llamada. Rodrigo iba a ser embargado y forzado a vender su apartamento de la Torre Cristal. Dígale que lo recibiré, dijo Lucía. Viernes. 3 de la tarde. El viernes, Rodrigo entró en el despacho de Lucía, ahora en un piso superior de un nuevo edificio de lujo. Estaba roto. Usted podría haberme ayudado, dijo. ¿Por qué?, preguntó Lucía. ¿Por qué debería salvar la vida de un hombre que hizo su mejor intento de destruir la mía? Usted es mejor que yo, respondió Rodrigo. Yo soy solo realista, respondió Lucía. El mundo no recompensa la bondad. Recompensa el poder. Y yo tengo poder. Y usted no lo tiene. Él se fue a vivir a un inmueble administrado por el ayuntamiento. Lucía continuó prosperando. Su despacho se convirtió en el más importante de Sao Paulo, especializado en derechos de las mujeres. Ella había transformado su dolor en un propósito. A los 65 años, antes de jubilarse, dio una última conferencia. Una joven le preguntó si se arrepentía de su trato a Rodrigo. Arrepentimiento es un lujo que no tengo, respondió Lucía. Yo creé fuerza. Me negué a creer que la humillación me definía. Y mi mayor enemigo nunca fue Rodrigo Ferreira Alves. Era yo misma, la voz que decía que yo no era nadie. Y esa voz la silencié. Su nieta, también llamada Lucía, nació en un hospital privado. Su nombre, que había significado nadie durante tanto tiempo, ahora significaba supervivencia y fuerza. Lucía había sido nadie. Y a través de la fuerza bruta y la negativa a rendirse, se había convertido en todo. Y ahora pasaba su vida asegurándose de que otras mujeres que habían sido nadie aprendieran que ellas también podrían convertirse en todo.